Amigos, amigas, amigues, 3:37 este martes 17 de noviembre en Demencia Temporal y en todo el país, ¿no? Más allá del uso horario que usemos aquí. Nos comprometimos, este es un programa que se compromete a no abandonar las historias, sean historias de amor, sean historias de literatura y sean historias de política internacional. Lo hicimos con Bolivia, lo hicimos con Estados Unidos, bien horizontal, o sea, de todas las latitudes. Y ahora lo estamos haciendo con Perú. Es muy grave lo que pasó en el país hermano con el pueblo hermano de Perú. Ha habido una crisis política enorme, me animaría a decir, hasta casi que sin precedentes con este nivel de violencia. Brevemente los pongo en contexto. El presidente Martín Vizcarra fue destituido a través del Congreso de una forma muy, muy polémica, donde el Congreso adoptó el rol de árbitro, el rol de juez prácticamente, un Congreso en Perú súper fragmentado, bastante copado por fuerzas conservadoras, y han destituido de manera muy polémica a Martín Vizcarra. Asumió el presidente del Congreso porque él no tenía vicepresidente, Manuel Merino, y durante los 5 días que duró el gobierno de Merino se produjeron salvajes represiones policiales para los manifestantes que se indignaron por el accionar del Congreso, la caída de Vizcarra y el rol que está teniendo la clase política del Perú. Y lamentablemente estamos viendo casos de fallecidos, de múltiples heridos y heridas, y de desaparecidos y desaparecidas. En Perú, una palabra que en este continente, bueno, no hace falta o sí es necesario constantemente comprender y contextualizar. Es una palabra sumamente oscura, sumamente terrible en la historia latinoamericana. Perú comienza a salir de esa crisis. Ayer el Congreso eligió un nuevo presidente, Francisco Sagasti, del Partido Morado. Vamos a hablar con alguien que está en Perú, es periodista, es presidenta de Amnistía Perú, y es una voz autorizada para justamente profundizar y entender qué está pasando con el pueblo hermano del Perú. Su nombre es Graciela Tiburcio Loaiza, periodista desde Lima. Graciela, bienvenida a Demencia Temporal. Esteban Chacho, Julio Otero, Juan Cabot y todo el equipo desde Argentina, bienvenida. Hola a todas y todos, muchas gracias por la oportunidad que nos dan para poder compartir qué es lo que está pasando en estos momentos en Perú. Un placer, Graciela. Gracias a vos por en estos días tan movidos a hacerte el tiempo. Primero, ayer vimos la noticia de que Francisco Sagasti era el nuevo presidente de Perú. ¿Qué te genera esto? ¿Qué expectativa tenés? ¿Qué opinas de esa designación? Bueno, más que mi opinión personal, un poco comentar cuál es el sentir colectivo de la ciudadanía Por peruana, supuesto. ¿no? Es cierto que salimos de una crisis política que no es que haya surgido esta semana. Esta crisis no se ha generado de pronto el lunes 9 de noviembre, sino que ya venía desde antes, desde que se asumió el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, renunció, asumió Vizcarra, hubo un cierre del Congreso, entraron nuevos congresistas que quisieron vacar 2 veces a Vizcarra, hasta que al final lograron vacarlo. Entonces, es un acumulado y todo eso sumado más la pandemia, más la crisis sanitaria que tenemos por la pandemia, Total. ya terminó por detonar todo este estallido social en Perú. Esta semana al menos ha sido de bastante indignación ciudadana. A nivel nacional sí han habido protestas multitudinarias, fueron millones de personas. Todavía se están realizando manifestaciones en diferentes lugares de Perú. De hecho, hoy han convocado a otra nueva marcha nacional para pedir justicia para los 2 jóvenes asesinados por la policía, Brian Pintado e Inti Sotelo. Ujú. Entonces, todavía vemos que la indignación, el clamor ciudadano continúa álgido, no se ha calmado, no se ha anulado del todo, mejor dicho, pero definitivamente el que se haya logrado la renuncia de Manuel Merino como presidente de facto y haya asumido un nuevo presidente interino hasta que haya el cambio de mandato en julio del próximo año, eh, ha dado un poco más de calma, ¿no? A las personas que estaban saliendo en las calles. Sin embargo, todavía se está vigilante para que Manuel Merino, su primer ministro y el ministro del Interior y los policías a cargo de la brutal violencia policial hacia ciudadanos y periodistas sean investigados, sean llevados a la justicia y que haya reparación para estas familias, ¿no? Ujú. Y también se continúa en la vigilancia de saber qué ha pasado. Todavía tenemos 2 personas desaparecidas, 2 o 4 personas desaparecidas, si no me equivoco, y también saber en qué estado se encontraban las personas que
han estado apareciendo en estos días, ¿no? Algunas estaban retenidas arbitrariamente en comisarías, otras estaban atendiéndose en los hospitales, en los centros de salud. Ujú. Y bueno, también creo que hay una denuncia por violencia sexual contra la policía, contra una trabajadora que arrestaron arbitrariamente el jueves, si no me equivoco, que fue la primera marcha nacional. Un verdadero horror. Graciela, lo que describís, vimos imágenes y son terribles. Veíamos también un costadito la asunción de Sagasti en el día de ayer. Una de las cosas que uno observaba en la movilización era el cansancio de la población para con la clase política, especialmente el Congreso. Vos como peruana, ¿cómo describirías el poder que tiene el Congreso y qué grado de responsabilidad le das al Congreso, que fue el que designó a Merino, en esta situación de crisis? De hecho, son los mayores responsables de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Ya como bien lo estás diciendo, la ciudadanía estaba cansada de la clase política que tenemos, que estos grupos, hay que resaltar de que los grupos políticos que están en estos momentos en el Congreso tienen también ya años enquistados en el poder, ¿no? Y hemos visto muchas veces cómo negocian el futuro del país con los votos dentro del Congreso. Incluso el domingo que ya había renunciado Manuel Merino, tuvimos la oportunidad de tener a la primera presidenta del Perú, la primera mujer en este cargo en el gobierno de transición, que había votado en contra de la vacancia y que tiene bastante experiencia en trabajo de derechos humanos, porque Rocío Silva Santiesteban, además de ser feminista, es exsecretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, comenzamos a ver nuevamente cómo estos grupos de derecha que todavía tienen cierta presencia en el Congreso de la República comenzaron otra vez con estos discursos estigmatizadores contra defensores de derechos humanos, contra los movimientos de izquierda, diciendo que eran cercanos a los terroristas, deslegitimándolos, induciendo bastante miedo en la población peruana, ¿no? Ujú. Y aquí hay que entender de que la época del conflicto armado interno que vivimos, que también llaman la época del terrorismo en los 80, en los 90, en el 2000, aún es una herida abierta, ¿no? Ujú. Aquí en Perú, entre la mayoría de personas. Entonces hay bastante temor de parte de la ciudadanía cuando se habla de, por ejemplo, una reforma política total que incluya una reforma de la Constitución, ¿no? Hay bastante estigma por ahí, hay bastantes dudas. Sin embargo, a raíz de estas protestas nacionales, el debate se ha vuelto a posicionar y hay más apertura a que se haga un cambio de constitución, porque la constitución que tenemos ahorita viene de una dictadura fujimorista del año 93, ¿no? Con Alberto Fujimori, que en estos momentos sigue cumpliendo cárcel por delitos contra los derechos humanos. Y bueno, gran parte de los congresistas que estaban en ese tiempo con Alberto Fujimori todavía tienen en estos momentos voz y voto dentro del Congreso porque han logrado obtener una representación, un cargo en nuestro Palacio Legislativo, ¿no? Y sobre todo es indignante de que de los 105 congresistas que votaron en contra de la vacancia contra Martín Vizcarra, 68 están investigados por actos de corrupción y otros delitos, ¿no? Entonces, vemos también hay un doble discurso por parte de esta clase política, como enarbolando la bandera de los derechos ciudadanos, de la lucha contra la corrupción, de velar por la democracia. Lo único que están haciendo es poner en una mayor crisis a la situación que ya vivimos, sumada a la pandemia, la crisis sanitaria, la crisis política, una crisis económica que está dejando a millones de familias con bastante hambre, a millones sin empleo. Y quizá también es importante, y bueno, es importante resaltar de que las marchas que han habido no necesariamente son para que regrese Martín Vizcarra, ¿no? Mm. Porque también hay que tener en cuenta que el gobierno de Vizcarra no ha sido completamente alineado a las demandas ciudadanas. Más bien durante la pandemia, estos meses de pandemia, se han dado bastantes decretos de urgencia, bastantes políticas que han favorecido sobre todo al sector empresarial, a los grupos de poder que ya tienen bastante bonanza económica y de privilegios aquí en Perú, ¿no? Y, Y sin embargo, continúan los comedores populares, las familias en situación más empobrecida, esperando la ayuda económica, alimentaria y la ayuda sanitaria por parte del Estado, que en este momento de crisis política ya no sabe si la van a recibir incluso. y Graciela,
para quienes se está sumando ahora y por ahí está ingresando ahora en la historia del Perú, algo que comentabas para poner en contexto, años 90 específicamente, asume Alberto Fujimori, presidente entre el 90 y el 2000 de Perú, un gobierno que ha tenido desde acusaciones de fraude y corrupción hasta violaciones de derechos humanos. Fujimori hoy está encarcelado, cumpliendo condena por ello. Esa herencia de ese desastre político aún continúa en Perú, y al mismo tiempo algo que vos mencionabas, de que estas movilizaciones populares... perdón, quería también arraigar a esto. Mencionaste el rol de la izquierda porque quizá muchos no lo saben, algunos sí. Estuvo muy cerca de ser elegida presidenta de Perú, la primera presidenta mujer del Perú, Rocío Santiesteban, una congresista de izquierda, activista feminista. Esto pasó entre el lunes y el martes, si mal no recuerdo. Era una lista única, pero el Congreso aún así no le dio su apoyo. ¿Por qué? Por todo el lobby que se hace en contra de la izquierda en Perú, por un prejuicio completamente arraigado, exagerado y adrede hecho por los conservadores, que es la vinculación a el terrorismo de los años 90, específicamente con lo que fue Sendero Luminoso. Es un tema sumamente amplio que lo podemos profundizar, les recomendamos que lo investiguen, pero es un prejuicio que se le anexa a la izquierda peruana cuando en realidad está completamente diferenciada de esas prácticas. De hecho, menciona prácticas completamente diferentes, inclusivas, reformistas, y también al mismo tiempo otra arista que mencionaste muy interesante. Estas protestas, movilizaciones no necesariamente respondían a la reivindicación de Martín Vizcarra, sino al hartazgo de un sistema en particular. Mismo vos mencionaste que Martín Vizcarra fue entre 2018 y 2020, si digo bien, entre marzo de 2018 y noviembre de 2020, no fue un gobierno necesariamente progresista o necesariamente reformista, sacando algunas puntuales excepciones. Te quiero preguntar también, obviamente que vamos a profundizar esto con vos que sabés mucho más que un servidor, pero Francisco Sagasti, estuve leyendo un poco, parece una persona de corte reformista, progresista, ilustrada, obviamente que en la práctica se verá cómo ejerce. ¿Crees que puede tener alguna diferenciación de sus mandatarios anteriores? ¿Tenés alguna expectativa en que pueda cambiar algo? ¿Cómo ves el futuro gobierno de Sagasti? Bueno, Sagasti ahorita es presidente por la bancada del Partido Morado, ¿no? El Partido Morado es una agrupación política relativamente nueva. Es nueva, es la primera vez que vamos a ver su accionar en el Poder Ejecutivo. Recién en estas elecciones lograron tener integrantes dentro del Congreso de la República. Y si bien es cierto, es una agrupación política que se presenta como de centro, suele tener las propuestas. El centro, en Perú el centro es más que nada una derecha que utiliza ciertos discursos de izquierda, ¿no? Para tratar de aparentar o de disimular, de aparentar sí que es como que un consenso, un intermedio que sería más beneficioso para no irse a estos extremos que las personas suelen tener temor, ¿no? En el discurso que tuvo como asumiendo el cargo como presidente del Congreso, hoy recién es que se le va protocolarmente ya oficializar como presidente interino del Perú. Tuvo un discurso bastante cercano a las demandas ciudadanas, entonces como que las personas están al menos en ese plano al parecer un poco más en calma, pero como tú bien has dicho, una cosa es el discurso y otra cosa son las prácticas, entonces tenemos que estar todavía vigilantes para saber cuáles son las medidas que van a tomar, porque son cinco meses que van a tener de gobierno hasta que haya el cambio de mando en julio del 2021. Y es un tiempo, no es un tiempo corto, ¿no? Es bastante porque el gobierno de facto que acaba de salir de Manuel Merino aprobó cederle concesión a una compañía telefónica por 20 años, creo, en las otras regiones de Perú. Lo menciono sin mayor detalle porque con todo lo que ha estado pasando, claro, hay muchas cosas que ampliar y en las cuales yo también me tengo que documentar un poco más, pero es algo de las cosas que he podido ver. Entonces, mira, ese gobierno de facto ha durado una semana y ya ha estado cediéndole tierras peruanas a compañías privadas, ¿no? A privados.
en perjuicio de la ciudadanía. Entonces, tenemos todavía algunos otros meses más para ver cuál va a ser realmente las acciones y la línea de trabajo de este presidente interino, de este partido político al que está representando, y definitivamente la intervención que Sagasti tenga va a repercutir también en la aprobación o desaprobación ciudadana hacia el Partido Morado, ¿no? Que también estaba candidateándose para las elecciones presidenciales del 2021. Por ese lado quería una ya de las últimas. Primero, Graciela, sabemos que son días súper ajetreados. Por eso agradecerte por tu tiempo. Justamente mencionabas las elecciones 2021. Una de las cosas que yo leí de algunos portales que levantaban en Perú era que Sagasti había sido condicionado por el Congreso de Perú, de nuevo, con su fuerza de coerción y su fuerza de amalgamar sus deseos a la suerte política del Perú, de que si él asumía la presidencia como lo ha hecho, el candidato del Partido Morado para 2021, que si mal no tengo entendido, Julio Guzmán, no se podía presentar. Te pregunto si esto efectivamente es así, y por otro lado, ya en general, ¿cómo ves las elecciones en Perú? Porque estuve viendo un poquito las encuestas, que si bien no siempre son 100% verídicas, hablan de que ninguno puede superar al menos el 20%, el 15%. ¿Cómo ves las elecciones de tu país en abril del año próximo? Sobre lo de Sagasti en particular, no podría ampliar más porque no he visto a detalle ese aspecto, pero lo que sí podría comentar es de que al menos la participación del Partido Morado al interior del Congreso de la República para elegir a la primera lista, Ujú. que estaba liderada por Rocío Silva Santiesteban el domingo, se supone que era un consenso dentro del Congreso. O sea, esa era una lista que iba multipartidaria, también tenía integrantes del Partido Morado, de diferentes agrupaciones políticas que están ahí dentro del Palacio Legislativo. Y todo el mundo pensaba de que realmente iba a ser elegida esa lista y al final vimos que no, y bueno, se negoció otra liderada por Sagasti, ¿no? Del Partido Morado. Creo que él iba a la vicepresidencia para las Ujú. próximas elecciones generales y si es que no me estoy equivocando, él ya ha renunciado a candidatear como vicepresidente para las elecciones del 2021 porque ahora está asumiendo la presidencia interina, ¿no? Y Claro. la idea es o al menos la idea que están promoviendo ciertos grupos políticos es de que vayan nuevas caras en las nuevas elecciones del próximo año. Y todavía no tenemos un escenario muy claro sobre qué es lo que va a pasar. Lo que podríamos quizá asegurar un poco es de que definitivamente los partidos tradicionales de derecha que nos han generado toda esta crisis política y que nos generan todas estas crisis desde hace 20 años que están en el poder, definitivamente ya no van a tener el mismo cargo de representación dentro de nuestro Congreso, ¿no? Mm. Esperamos que no tengan el mismo cargo de representación. De hecho, cuando se disolvió el anterior Congreso el año pasado, por ejemplo, el partido fujimorista, que es el partido de Alberto Fujimori, el ex dictador condenado por crímenes contra los derechos humanos, tenía mayoritaria representación en el Congreso. Se disolvió y las personas votaron, casi no votaron por este partido y ahora solamente tiene unos cuantos, o sea, tendrá se me ha ido el número exacto ahorita de congresistas, pero tendrá entre 10 y 20 nada más, Mm. y que es poquísimo a comparación de casi la mitad de los 130 congresistas que tenía antes, ¿no? Total. Y bueno, vemos también que otros partidos que antes eran de izquierda, pero que sus prácticas ahora nos muestran que son completamente de derecha y conservadores, como el Partido Aprista Peruano, que es uno de los más antiguos, que estaba con presencia en el Congreso disuelto, ahora ya no alcanzó ninguna curul, ¿no? Ya no tiene representación y probablemente tampoco logre tener representación en las próximas elecciones. Ahora el partido que se está cuestionando bastante es el de Acción Popular, que también votó a favor de la vacancia y es probable que tampoco tenga representación en estas próximas elecciones, ¿no? Ujú. Pero es incierto, porque si bien es cierto de que ya se ha perdido la confianza en estos grupos tradicionales de derecha, las personas no terminan de ver con buenos ojos y con confianza a los partidos de izquierda que son quienes están proponiendo el cambio de constitución, una renovación total de la clase política, una reforma completa política, judicial y todo esto. ¿No? Hay mucho temor todavía al cambio
somos un país con bastantes desigualdades, entonces el temor de que haya una reforma completa más bien acentúe estas desigualdades, ¿no? Y bueno, ese es un proceso que todavía nos va a tomar bastantes años, no es algo que se pueda resolver al instante para el 2021. Pero esperamos que al menos en el Congreso hayan bastantes cambios, que ya no estén los grupos políticos tradicionales, y la gran incógnita es quién va a poder asumir la presidencia del Perú, claro, ¿no? Yo personalmente creo de que esta presidencia interina, este gobierno de transición va a jugar bastante, y va a ser quizá, no sé, quizá me aventuro un poco, pero creo que va a ser bastante decisoria para que la ciudadanía mire si el Partido Morado o no podría asumir una presidencia de la República. Vamos a ver cómo se desempeña, pero esperamos al final de que a quien elija la ciudadanía esté a favor definitivamente de las demandas ciudadanas y no, no para estar repartiéndose el poder a costa de sus beneficios propios. Adherimos totalmente, Graciela, clarísimo, nada más que agregar, más que realmente agradecerte por en estos días realmente tremendamente movilizados en el Perú, enlazarte con nosotros, charlar y ayudarnos a entender lo que sucede y lo que puede suceder a partir de ahora. Queremos recomendar @Graciela_Jimena, que es tu cuenta de Twitter donde difundís tus investigaciones periodísticas, tu laburo en Amnistía, y agradecerte desde Argentina, desde Cítrica Radio, extender nuestro abrazo a los hermanos peruanos y será hasta la próxima, entonces la seguiremos en Twitter. Muchas gracias a ustedes también, muchos éxitos. Igualmente, un gran abrazo, una nota súper informativa, imprescindible, con Graciela Tiburcio Loaiza. Ella es periodista en Perú y presidente de Amnistía Perú, justamente. Clarísimo. Y cómo combina la incertidumbre de lo que va a suceder en Perú, porque hay incertidumbre, un grado de incertidumbre, porque hay un nuevo partido en el poder, hay elecciones dentro de muy poquito tiempo, se está aún transitando una crisis política y social enorme, con acusaciones tremendas, y al mismo tiempo la esperanza de que el cambio esté un poquito más cerca en cuanto a reivindicar la reforma de la Constitución, bueno, algo como sucedió en Chile, la reivindicación de los roles más progresistas, más de izquierda, algo que en Perú estuvo vetado mucho tiempo. En fin, una verdadera charla que reconforte y que ayude a informarse de lo que sucede en el continente. Vamos a ir con un corte musical ahora, se viene la columna de Ronnie Sola, el Zoom Cultural, no sin antes ir a Blur con Girls and Boys. Una tandita y volvemos.